Capítulo 14. Llegada a Japón. Sentados en 3 lugares adyacentes en la lujosa primera clase del avión, Arturia, Ilya y Gilgamesh esperaron tranquilamente a que terminara el largo vuelo. Los homúnculos del castillo de Innsbruck habían aconsejado a los 2 antiguos espíritus heroicos que cambiaran un poco su apariencia para el viaje, para parecer un poco mayores al ser los únicos escoltas de una joven. Eso debía hacerse independientemente de su edad en los pasaportes, porque la exhibición de madurez era más importante. Usando sus poderes, los 2 reyes lo hicieron. Arturia parecía tener 20 y tantos años y Gilgamesh solo unos años mayor que ella. Las pocas personas en la primera clase los miraron con leve curiosidad, porque el semblante regio de los 2 reyes no pasó desapercibido. Pero la persona que recibió más atención fue Ilya, por sus rasgos inusuales y su edad aparentemente muy joven. La niña era educada, tranquila y silenciosa, algo inusual en un niño, y de mala gana llamó la atención de los demás pasajeros por eso. Después de todo, el vuelo fue largo, y cualquier cosa que sobresaliera un poco seguramente llamaría la atención. Durante unas horas, leyó un libro de literatura japonesa, a menudo hablando de algunos pasajes con Arturia, en un murmullo bajo que no molestaría a los demás y solo fue escuchado por la mujer y Gilgamesh, que bebió el champán de la anfitriona. Había ofrecido. No le impresionó en absoluto el sabor, pero el rey de los caballeros le había pedido que evitara que su propio vino apareciera de la nada mientras estaba en el avión. Hacia el final del largo vuelo, Ilya bostezó, cerrando su libro terminado. Se subió al regazo de Arturia, apoyó la cabeza sobre su hombro y quedó dormida en silencio. Arturia sostuvo a la niña con seguridad y, en voz baja, continuó intercambiando palabras con Gilgamesh, comentando la obra literaria que habían realizado. De repente, una mujer mayor que estaba en la fila frente a ellos habló. «Disculpe», dijo ella. El brazo de Arturia se apretó imperceptiblemente alrededor de ella por instinto, incluso si la mujer parecía inocente y tenía una expresión benevolente en su rostro. «Solo quería felicitarte, tienes una hija hermosa y bien educada». Gilgamesh casi sonó ante esas palabras, mientras que Arturia logró mantener una expresión neutral, a pesar de que el comentario había sido inesperado. «Gracias por sus amables palabras, pero ella no es mi hija. Solo soy su tutor legal». Su tono era bastante bajo, para no molestar a la chica que la estaba abrazando, profundamente dormida. «La anciana me está molestando un poco más ampliamente». «Oh, entonces tú y tu novio la están cuidando. Qué dulce de tu parte». El rey de los caballeros levantó una ceja. ¿De dónde había surgido esa idea? «Me temo que ha habido un malentendido, porque esa no es la naturaleza de nuestra relación». La mujer mayor, con una expresión cortésmente confundida, la interrumpió. «Pero no he visto un anillo en tu dedo, así que asumí que aún no estabas casado». Ese comentario hizo que la fachada neutral de Arturia se derrumbara cuando la incredulidad se hizo cargo. Solo la presencia de ella y el hecho de que estaban actualmente en el medio del cielo asegurando que ella evitara que su irritación aumentara. Manteniendo su voz tranquila y serena, dijo: «Por favor, no hacer suposiciones. Lo que está sugiriendo no es la naturaleza de nuestra relación en absoluto». La anciana parecía un poco intimidada y actuaba civilmente antes de alejarse. Probablemente se había dado cuenta de que había dicho algo mal. Arturia, sin que nadie lo notara, respiró hondo. Luego volvió la cabeza hacia Gilgamesh, que la estaba mirando con una expresión muy entretenida. Sus ojos se entrecerraron y ella lo fulminó con la mirada. Asegurándose de que solo él pudiera oírla, ella siseó: «Me sorprende que no hayas dicho nada, rey de los héroes». Se encogió de hombros, o más bien, levantó los hombros con elegancia por un segundo. «Lo que piensan los mestizos no me concierne». Ella puso los ojos en blanco y se apartó de él, sin darse cuenta de la dirección de sus pensamientos. Ella no se había dado cuenta, pero él había estado en conflicto consigo mismo. Sabía que, no mucho tiempo antes, probablemente habría corregido a esa anciana él mismo, y habría rectificado que Arturia no era en realidad su mera novia, sino su esposa. Sin embargo, él no iba a decir tal cosa, porque ya lo había hecho en el pasado y había llegado a ver que había algo mal en eso. Tal vez no esté mal, pero no sintió que fuera correcto de todos los modos. Él le había ordenado que se convirtiera en su esposa, tratando de obligarla a aceptar.
Incluso entonces, inconscientemente había sido consciente del hecho de que, en realidad, necesitaba su consentimiento. Se sintió un poco disgustado consigo mismo. Le había dicho que su opinión no importaba, pero había aprendido, contra su voluntad, que la opinión de Arturia sí importaba. Si ella hubiera sido alguien a quien él pudiera ordenar, entonces no habría sido mejor que todos esos mestizos humildes, inútiles y sucios. Podía admitir, aunque solo para sí mismo, que había cometido un error al degradarla así, pero era un error que no iba a repetir. Lo que hizo a Arturia tan especial fue todo sobre ella. Ella era mucho más digna que cualquier otra persona que había conocido en mucho tiempo, y simplemente darle órdenes no era una buena elección. Su ser entero era probablemente uno de los tesoros más preciosos que había encontrado, y ese tesoro no le pertenecía. Había lo aprendido suficiente sobre ella para ver eso. Ella era una mujer que tenía la posibilidad de tomar sus decisiones, y sería un verdadero cumplimiento de sus sueños si ella decidiera convertirse en su esposa. Su consentimiento dispuesto significaría mucho más si no fuera forzado. Si ella aceptará conscientemente su propio libre albedrío. Sus ojos rojos estaban sobre ella todo el tiempo durante sus reflexiones, pero el resto del vuelo lo pasó en silencio. Cuando aterrizaron en Tokio, en el aeropuerto de Narita, tenían una hora de tiempo antes de tomar otro avión que los llevaría a la isla de Kyushu. Arturia, después de debatir consigo misma, dejó brevemente a ella sola con Gilgamesh mientras hacía algunos recados por el aeropuerto. Después de un pequeño problema en inmigración debido a su complicado apellido, él se había calmado y ella había decidido que podía permitir que la chica estuviera con él por un tiempo. El siguiente vuelo fue mucho más corto, ya a su llegada, los esperaban un automóvil, una limusina propiedad de los Einsberns con un conductor profesional. Les llevaría a los tres a Fuyuki. La cara de ella parecía estar pegada a las ventanas del auto. Arturia normalmente le habría dicho que se comportaría un poco mejor, pero no ese día. La niña había estado en el castillo de Einsberg toda su vida, solo sabía sobre el mundo lo que leía en los libros, y todavía era muy joven. Su entusiasmo por Japón era genuino, y le recordó a la mujer Irisbiel. Al observarla, el rey de los caballeros se alegró de ver que ella no poseía la sumisión de su madre. Eso no significaba que fuera arrogante o mandona, sino que simplemente había crecido lo suficiente como para aprender a no aceptar mansamente su destino. Para ser justos, Irisbiel no había tenido la posibilidad de tomar una decisión. Arturia se alegró de que ella no solo tuviera la opción, sino que también estaba haciendo una. Los chillidos emocionados de la niña la sacaron de sus reflexiones. Arturia, mira. Ese edificio es inmenso. Mira eso. Nunca había visto esos colores. Oh, eso es hermoso. Arturia tenía una pizca de sonrisa en su rostro, contenta de que ella estuviera disfrutando su tiempo allí. La expresión del rey de los caballeros era tierna, e hizo todo lo posible para evitar los ojos rojos de Gilgamesh que podía sentir en ella. La emoción de ella se hizo más evidente que nunca con la solicitud que hizo después de un tiempo. La niña ya no tenía miedo de preguntar, porque sabía que Arturia generalmente decía que sí si era un deseo sensato, y si decía que no, siempre daba razones válidas para ello. Por favor, Arturia, ¿podemos recorrer la ciudad y visitar todos esos lugares extraños? Por favor. Sus ojos rojos oscuros eran implorantes y esperanzados. Arturia le dedicó una pequeña sonrisa, uno que reservaba solo para la joven. Hoy no, Iria. Tenemos que ocuparnos de la residencia Einsberg y adaptarnos al desfase horario. Pero prometemos que iremos a ver la ciudad durante los próximos días. Iria esbozó una sonrisa amplia y feliz y se acercó a ella. Cogió una almohada de los asientos del coche y apoyó la cabeza cómodamente sobre ella, en el regazo de Arturia. Sus palabras fueron pronunciadas suavemente pero con seriedad. Estoy tan contento de que hayas venido a Alemania por mí, Arturia. Una extraña expresión de sorpresa complácida cruzó el rostro de la mujer, antes de desaparecer nuevamente. Comenzó a acariciar lentamente el cabello de la niña hasta que estuvo durmiendo. No tardó mucho tiempo, porque ella no se había dado cuenta de lo cansada que estaba, y pronto se quedó profundamente dormida. Al pasar por varios paisajes, Arturia pensó en los homúnculos de Einsberg. Se habían vuelto leales a Iria, y habían hecho mucho por ella.
No solo crearon documentos regulares para Gilgamesh y para ella misma, sino que también se aseguraron de que Hupstacheit ya no tuviera ningún poder sobre la joven, al darle su tutela. Pero no se habían detenido ante eso. Arturia había sido reacia al principio, pero finalmente se había convertido en el tutor legal de Iria, y, por lo tanto, también en el control de toda su herencia. La mayoría de las residencias y el dinero de Insvern ahora tenían derecho a ella. Sin embargo, Arturia había realizado algunos cambios en los documentos. Ella era solo la custodia temporal, y tan pronto como Iria fuera mayor de edad, todo le sería devuelto a ella, el propietario legítimo. Por el momento, por lo tanto, Arturia Pendragon tenía el control de la mayor parte de la fortuna de los Ainsverns. Y eso incluía una finca Fuyuki que habían construido recientemente en Japón. Los Ainsvern ya no tomaron en consideración la casa que Gilgamesh y Arturia habían usado cuando se convirtió en humanos. Ella hizo una nota mental para ir allí eventualmente, para decidir qué hacer con ella. Después de todo, iba a ser parte de la herencia de Iria. Al reconocer a Fuyuki desde las ventanas, los pensamientos y consideraciones de Arturia se volvieron más serios. Había una persona en esa ciudad que podía ser una amenaza muy peligrosa, y esa persona era Kotomine Kirei. Era despiadado y cruel, y si se entera de que Iria, hija de Kiritsugu, estaba en la ciudad, no había forma de saber lo que iba a hacer, a excepción del hecho de que él habría hecho algo. Junto con el hecho de que ella tenía el control de la fortuna de los Ainsverns, la idea de Kirei hizo que Arturia se diera cuenta de que había un buen curso de acciones a tomar. Era lo mejor si Gilgamesh no vivía con ellos. No era un Ainsvern, y Kirei lo conocía bastante bien. No podía quedarse en Fuyuki junto con ella y Iria. Era mejor si vivía en otro lugar, y solo había un lugar donde podía quedarse. Arturia sabía que él no iba a estar feliz por lo que iba a sugerir. E incluso si ella era siempre cuidadoso de decirlo en voz alta, que no estaba contento con ella, tampoco. Estaba un poco irritada con él. Cuando él, con toda su arrogancia y sus comentarios mordaces, logró que ella se preocupara por él. Entre los muchos ejemplos que su mente estaba lista para darle como respuesta, uno en particular se destacó, la imagen de una escena en la sala de estar del castillo de Insvern, en la que ella había estado en sus brazos y una de sus manos había sido en su mejilla, cuello, hombro. Arturia, respirando hondo, se obligó firmemente a dejar a un lado esos pensamientos y se concentró en la tarea que tenía entre manos. Tenía que hablar con el hombre que estaba sentado frente a ella y cuyos ojos no la habían dejado por un segundo, pero inexplicablemente se sentía reacia. Sin embargo, era por la seguridad de Iria, ella debe ignorar sus deseos personales. Su mente volvió a detenerse. Cuando su estadía se había convertido en un deseo para ella, alejando esos pensamientos, Arturia se obligó a concentrarse nuevamente. Y para su sorpresa, descubrió que se sentía nervioso por lo que iba a hacer. Ella se molestó consigo misma. Ella había peleado tantas batallas sin sentir ansiedad incluso cuando todas las probabilidades estaban en su contra, y sin embargo, una pequeña cosa como el asunto en cuestión le inquietaba. Ella se armó de valor. Gilgamesh, dijo ella, mirándolo y manteniendo la voz baja para no despertar a la niña que dormía en su regazo. Sus ojos, fijos en ella desde el comienzo del viaje en automóvil, brillaron por un segundo. Ella tenía su atención. Yo, tengo un favor que pedirte. Arturia odiaba su debilidad por la leve vacilación en sus palabras. Él no parecía ofenderse por sus palabras, parecía principalmente interesado. Ligeramente envalentonada, ella continuó. Creo que es mejor si vas a vivir con Kotomine Kirei durante nuestra estadía en Fuyuki. Bien. No era así como había querido decirlo. Ella lo vio levantar una ceja y fruncir el ceño ligeramente. Sabiendo que estaba a punto de hablar, ella inmediatamente continuó. Eres la única persona que tiene algo de poder sobre el sacerdote, Gilgamesh. Necesitamos que desconozca la existencia de Iria, o más bien, su presencia aquí en Fuyuki, de lo contrario, probablemente intentará usarla contra Kiritsugu. Hizo una pausa, antes de agregar, no puedes quedarte con Ija y conmigo porque no estás legalmente vinculado a la familia Insvern. Quedarse con Kirei es la mejor opción. Gilgamesh la miró atentamente, y había algo en sus ojos que la hizo vacilar mentalmente.
Nunca había tenido problemas para mirar a las personas a los ojos. De hecho, consideraba irrespetuoso no mirar a las personas a los ojos mientras hablaba con ellos, pero por alguna razón, en ese momento, mirarlo era difícil. Ella no sabía que sus pensamientos estaban en las últimas palabras que había pronunciado. El rey de los héroes sabía que no estaba legalmente conectado con Arturia e Iria, pero no pudo evitar pensar que podría haber una manera de hacerlo. Si ella aceptaba ser su esposa, no. Él ya había pensado en eso, demasiadas veces para que él lo recordara. No podía forzarla. Él no la manipularía diciéndole que era por el bien de la niña. Si ella no daba su consentimiento libre y voluntariamente, entonces el matrimonio no tendría el significado que él quería que tuviera. Entonces esa posibilidad no era una opción. Después de un breve silencio, su expresión se volvió pensativa. Es bastante inesperado de tu parte pedirme un favor, Arturia. Lo que estás pidiendo tampoco es un pequeño sacrificio. Te diré, rey de los caballeros, que sí, y solo sí, decidido hacerte este favor, tendrá que devolverse en su totalidad. ¿Estás preparado para eso? Ella entrecerró los ojos hacia él. Ella estuvo de acuerdo con él parcialmente. Era un caballero honorable y justa, y tenía la intención de devolverle el favor que le estaba pidiendo, pero él no le había dicho lo que realmente quería de ella un cambio, y ella no iba a caer en la trampa. Ese tipo de trampa, por lo tanto, ella respondió. Lo que pides debe ser un intercambio justo por el favor que solicita. Él entrecerró los ojos hacia ella también. Lo que pides no es algo ligero, Arturia. ¿Crees que espero estar bajo el mismo techo que ese mestizo otra vez? Arturia frunció el ceño. Su tono se volvió un poco más duro. No es momento de ser egoísta, rey de los héroes. Sus ojos entrecerrados fueron repentinamente serios mientras la pesaba con su mirada. Me pregunto, rey de los caballeros, si, según su punto de vista, alguna vez habrá un momento para ser egoístas. De nuevo. Lo había vuelto a hacer. Sus comentarios tenían el poder de irritarla y perturbarla, al ser tan directo y, a menudo, correcta. Pero ese no era el momento de dejarse distraer. Inclinándose cuidadosamente sobre la forma profundamente dormida de Iria, Arturia recogió su bolso personal del piso del automóvil. Sacó 2 artículos que había comprado en el aeropuerto y le entregó uno a Gilgamesh. El rey de los héroes tomó el objeto plateado con una ceja levantada. Sabía lo que era. Un dispositivo llamado teléfono móvil. Arturia comenzó a hablar de nuevo. Estos son teléfonos móviles. Cada uno de nosotros tiene uno. Serán extremadamente útiles para comunicarse, principalmente porque será la única forma de hacerlo, si acepta vivir con Kirei. Se pueden usar para llamadas telefónicas y mensajes de texto. Aunque los evitaría en caso de que alguien más los lea en nuestro lugar. El rey de los héroes la miró fijamente. Estaba segura de que él estaba tomando una decisión, y esperaba, tratando de ocultar su nerviosismo. Finalmente, se acercó levemente y abrió el teléfono móvil. Le llevará menos de unos segundos comprender su funcionamiento. El número de su teléfono ya estaba guardado en él, y el de él presumiblemente también estaba guardado en el de ella. Él le dedicó una leve sonrisa. Muy bien entonces, Arturia. Te haré el favor que me pediste, me quedaré con Kirei. Pero para pagarme, te asegurarás de llamarme todas las tardes antes de la noche, para mantener una actualización periódica sobre nuestra situación. Ella frunció ligeramente el ceño, sintiéndose un poco confundida. ¿Qué tipo de reembolso fue ese? ¿Una llamada todas las noches? Le había preguntado solo esa cosa menor, que no era ningún sacrificio de su parte, al contrario de lo que estaba haciendo por ella y por Iria. Sin embargo, las cosas eran complicadas, y si esa era su elección, ella no lo cuestionaría. Solo unos minutos después, el auto se detuvo frente a la mansión Einsberg en Fuyuki. Arturia sacudió suavemente a ella para que se despertara, y la niña se dirigió adormilada a la entrada de la casa, pero no sin antes despedirse de Gilgamesh. Arturia se aseguraba de que esta vez no se fuera sin decir una palabra. El rey de los héroes iba a desmaterializarse. Por lo tanto, salió del vehículo también. Arturia fue la última en salir del automóvil, con su bolso y su teléfono móvil en la mano. Ella avanzó brevemente al despedirse de Gilgamesh, antes de seguir a la chica adentro.
El conductor también estaba presente, y ella deseaba evitar cualquier otra forma diferente a Dios que él pudiera tener en mente. Ella no se dio cuenta de que sus ojos se abrieron de repente y casi tropezó cuando vio su teléfono. Había un llavero adjunto, y no era solo un llavero. Lo reconocí al instante. Era el llavero con el león que le había regalado en Londres. No solo todavía lo tenía, incluso lo había conectado a su teléfono móvil. Calidez inesperada llenó su pecho. Y el rey de los héroes sonoro antes de desaparecer.